Bienvenidos al avance del capítulo 92 de la telenovela Simplemente María. José Ignacio estaba ebrio y María, visiblemente molesta, lo regañaba con severidad, preguntando por qué tenía que llegar en esas condiciones. En ese momento, Víctor intervino, explicando que había sido él quien le había contado a José que María se iba a casar. José, profundamente enojado, no podía creer que su madre estuviera comprometida sin que él supiera nada al respecto. Víctor, con una actitud relajada, le deseó éxito a María en su matrimonio y le sugirió que disfrutara de su vida, mientras se despedía con un aire despreocupado. Sin embargo, antes de marcharse, Víctor la sorprendió al besarla a la fuerza. María, llena de ira, le ordenó que se fuera, lo cual Víctor obedeció, dejándola furiosa. En la mañana siguiente, Víctor despertó con un intenso dolor de cabeza, producto de la noche anterior. Lo que no esperaba era encontrarse con Gabriela, quien lo esperaba con impaciencia. Gabriela le preguntó por qué no había llamado, pero Víctor, queriendo calmar la situación, le aseguró que estaba bien y que no tenía de qué preocuparse. Gabriela, sin embargo, le informó que ya había conseguido un lugar donde podrían vivir juntos después de casarse. A pesar de las noticias, Víctor se sentía confundido y abrumado por todo lo que estaba sucediendo. Por otro lado, María expresó su frustración a Román y Rita, comentando que estaba harta de Víctor y que no deseaba volver a verlo nunca más. Mientras hablaba con ellos, Gabriela apareció inesperadamente, pidiéndole a María una conversación urgente. A pesar de la resistencia inicial, María accedió a hablar. Gabriela mencionó que quería hablar sobre Víctor, pero María, claramente molesta, afirmó que no quería saber nada de él. Sin embargo, Gabriela insistió en ser sincera y le preguntó si María todavía amaba a Víctor. Ante esa pregunta, María quedó impactada y no supo cómo responder. Gabriela la acusó de haber engañado a Víctor con falsas promesas, pero María, intentando desentenderse, le sugirió que se casara con él, asegurando que no le importaba en absoluto. Gabriela, incrédula, respondió que no creía una sola palabra de lo que María decía y decidió marcharse. No obstante, antes de irse, María le preguntó si Víctor alguna vez le había dicho que la amaba, a lo que Gabriela respondió afirmativamente, dejando a María profundamente triste. Cada vez más abrumada por sus sentimientos, María confesó a Rita que se sentía devastada por el hecho de que Víctor realmente iba a casarse con Gabriela. Rita, intentando consolarla, le aseguró que se notaba que Víctor nunca la había olvidado. A pesar de sus palabras, María seguía muy alterada. En otro lugar, la madre de Gabriela notó que su hija estaba inusualmente estresada y le preguntó qué le sucedía. Gabriela le confesó que había visitado a María y que sentía que ella todavía amaba a Víctor. A pesar de sus dudas, Gabriela admitió que no quería casarse con inseguridades. Su madre, con una actitud más práctica, le ofreció razones para seguir adelante con el matrimonio y le sugirió que se centrara en ser feliz. Mientras tanto, José le contó a Paulina que la noche anterior había salido de fiesta con unos amigos y que lo había pasado muy bien. Paulina, sin embargo, lo motivó a reconocer su responsabilidad hacia su hija, algo que José no estaba dispuesto a admitir. A pesar de su negativa, Paulina lo motivó recordándole que la niña no tenía la culpa de su situación. Federico, por su parte, prometió hacer todo lo posible para cuidar a la pequeña niña, sin importar las circunstancias. En ese momento, el teléfono sonó y al contestar, Federico se encontró con Gustavo. Al otro lado de la línea, Gustavo solo quería saber cómo estaba la niña, a lo que Federico respondió que estaba bien y segura. Sin embargo, tras colgar el teléfono, Ana, furiosa, le advirtió a Federico que no permitiría que nadie se llevara a la niña. Víctor, mientras tanto, se preocupaba de ver repartir las invitaciones para su boda. Sin embargo, su madre Mati estaba muy enojada y le dijo que no asistiría al evento. Víctor, desconcertado, le preguntó por qué actuaba de esa manera, considerando que era el día más importante de su vida. A pesar de sus esfuerzos por convencerla, Mati se mantuvo firme en su decisión, dejando a Víctor frustrado y enfadado, quien le advirtió que terminaría arrepintiéndose. Zuleima, al encontrarse con Víctor, le preguntó cómo se sentía después de la borrachera de anoche. Víctor, aún con resaca, comentó que tenía un fuerte dolor de
cabeza. Sin embargo, Zuleima aprovechó la oportunidad para hablar mal de María, describiéndola como una persona arrogante y se creía superior a los demás. Mientras lo hacía, comenzó a seducir a Víctor, intentando que él se fijara en ella. En otro lugar, Mati le confesó a Chema que no iría a la boda de su hijo, a pesar de lo doloroso que sería para ella. Chema, preocupado, intentó convencerla de que reconsiderara su decisión y acompañara a su hijo en un día tan importante, pero Mati estaba decidida a no asistir y preferiría evitar el evento por completo. María, devastada por sus sentimientos, no podía concentrarse en los negocios, mientras Román intentaba hablarle. Su mente no dejaba de divagar, pensando en Víctor, a pesar de los intentos de Román y Reinaldo por motivarla a seguir adelante. María se encontraba atrapada en su propio dolor, incapaz de dejar atrás lo sucedido. Por su parte, Víctor no podía sacar a María de su mente. Los recuerdos de su relación le acosaban constantemente, pero se obligaba a seguir adelante, repitiéndose a sí mismo que debía casarse con Gabriela y olvidar a María para siempre. Mientras tanto, la madre de Gabriela seguía organizando con entusiasmo los detalles de la boda, mientras Gabriela, cada vez más emocionada, se preocupaba para su gran día. Fernando, en una conversación con Rafael, le advirtió que Lorena lo había utilizado y que planeaba denunciarlo como cómplice de que todo lo que ella había hecho. Sin embargo, Rafael no parecía afectado por las advertencias de Fernando, ya que su mente estaba enfocada en María, dejando a Fernando sorprendido por la indiferencia de Rafael. Por otro lado, José le preguntó a Rita por el paradero de su madre, María. Rita le explicó que estaba ocupada trabajando, pero también le sugirió que debía entender que su madre tenía derecho a rehacer su vida con alguien que realmente la quisiera. A pesar de la lógica detrás de las palabras de Rita, José mantenía la esperanza de que su madre pudiera volver con Víctor. Lorena, al casi ser descubierta con una botella de alcohol escondida, comenzó a fingir locura, simulando que sostenía un bebé entre sus brazos. Su comportamiento extraño preocupaba a quienes la rodeaban, quienes se preguntaban si había perdido la gordura. Fernando, celoso, confrontó a María preguntándole si estaba saliendo con Rafael. María, sorprendida por la insinuación, le explicó que estaba en medio de una situación complicada con Víctor, lo que provocó que Fernando, frustrado, sintiera que sus sentimientos no eran correspondidos. Víctor, por su parte, intentaba seguir adelante con Gabriela, aunque sus recuerdos de María lo atormentaban. Gabriela lo presionaba para que le dijera que la amaba, pero Víctor no podía pronunciar esa palabra debido entre su pasado y su presente. Mientras tanto, Rafael aprovechaba la cercanía con María en la planificación de la boda ficticia, esperando que esto se convirtiera en algo real. Sin embargo, María, abrumada por la situación, no le respondía, dejándolo en el aire con sus intentos de acercarse. Los conflictos emocionales seguían creciendo sin que ninguno encontrara una solución clara a lo que sentían.